Hola con todos compañeros y compañeras, somos el grupo I y vamos a exponer nuestro proyecto con el tema la educación. Los integrantes de este grupo son Guadalupe Arriagada Lesca, Lindado Avegno Alex, Quiñones Macías Amy, Rodríguez Moncayo Rebeca, Villegas Zambrano Dani, Yagual Miraba Damián. A continuación mi compañero. Resumen, la educación en Ecuador, reconocida como un derecho humano fundamental y un pilar para el desarrollo social y económico, persisten barreras que afectan principalmente a los estudiantes de menores recursos. Enfrentan serios desafíos relacionados con la exclusión y la deserción escolar. Los principales mecanismos de exclusión son la pobreza, la falta de inclusión para estudiantes con discapacidad y las brechas urbanas rurales. La pobreza limita el acceso a transporte, alimentación y materiales, lo que obliga a muchos niños y adolescentes a abandonar sus estudios. En paralelo, las personas con discapacidad aún enfrentan barreras físicas y pedagógicas que restringen su participación plena en el aula. Además, los estudiantes en zonas rurales y aquellos en situación de movilidad humana sufren la falta de infraestructura y continuidad educativa, lo que incrementa su vulnerabilidad. Las estadísticas oficiales reflejan la magnitud del problema en la provincia amazónica de Morona, Santiago. La tasa de abandono escolar alcanza el 5.21%, con más de 3.300 estudiantes que dejaron sus estudios en un solo ciclo. A nivel nacional, más de 450 millones de niños y adolescentes están afuera del sistema educativo, siendo los sectores socioeconómicos bajos los más afectados. Esta realidad evidencia que la desigualdad social se reproduce dentro de la escuela, profundizando las brechas educativas. Palabras claves: exclusión educativa, inserción escolar, pobreza, brechas de discapacidad. Gracias. Buenas noches, voy a hablar sobre la introducción. Primero tenemos que saber que la educación es un derecho humano fundamental y un pilar esencial para el desarrollo social, económico y cultural de un país. Sin embargo, en el contexto local ecuatoriano, el sistema educativo aún presenta importantes mecanismos de exclusión que afectan principalmente a los estudiantes de menores recursos. Entre los más relevantes se encuentra la desigualdad socioeconómica, que limita el acceso a instituciones de calidad, la brecha urbano-rural, que reduce oportunidades por la falta de infraestructura y conectividad, y la discriminación hacia grupos históricamente vulnerables, como comunidades indígenas y estudiantes en situación de pobreza. Estas condiciones influyen directamente en la permanencia escolar y en el rendimiento académico. La deserción escolar constituye una de las principales consecuencias de dicho mecanismo de exclusión. Según datos oficiales del Ministerio de Educación, miles de niños y adolescentes abandonan el sistema educativo cada año, siendo los estudiantes de nivel socioeconómico bajo los más afectados, especialmente en los niveles de educación básica superior y bachillerato. En la realidad, evidencia que la desigualdad social continúa reproduciéndose dentro de la escuela, profundizando las brechas educativas existentes. Frente a este panorama, resulta necesario analizar la problemática desde una perspectiva crítica y positiva. El objetivo general de este trabajo es analizar los principales mecanismos de exclusión presentes en el sistema educativo local, relacionándolos con la deserción escolar según el nivel socioeconómico, para promover estrategias basadas en modelos internacionales exitosos. Como objetivos específicos, se busca identificar 3 mecanismos de exclusión que afectan a los estudiantes más vulnerables y proponer estrategias inspiradas en experiencias internacionales que promuevan una educación inclusiva, equitativa y de calidad para todos. Bueno, a mí me toca la justificación. La exclusión educativa es un problema social que incide directamente en el desarrollo integral de los niños y jóvenes, especialmente en condiciones socioeconómicas vulnerables. En Ecuador, las desigualdades económicas, geográficas y culturales afectan
acceso, la duración y la finalización de los estudios, lo que resulta en deserción escolar y limita las oportunidades de movilidad social. Es importante analizar este problema porque la educación es un derecho constitucional y una herramienta clave para reducir la pobreza y promover la igualdad. Según la UNESCO 2023, la exclusión educativa limita el desarrollo social y económico de los países, ya que las desigualdades en el acceso y la duración de la escolarización profundiza las diferencias sociales extendientes. Por lo tanto, la base de este estudio es la necesidad de identificar los mecanismos de exclusión existentes en el sistema educativo ecuatoriano y proponer estrategias inspiradas en modelos internacionales exitosos que fortalecen la educación inclusiva, equitativa y sostenible. A continuación, mi compañero. Hola, yo les voy a hablar sobre el desarrollo. La exclusión educativa en el Ecuador se presenta inicialmente en la pobreza, las brechas digitales, la falta de atención a estudiantes con discapacidad. A pesar de que el país ha avanzado en políticas inclusivas, el abandono escolar sigue afectando a los estudiantes. La provincia amazónica de Morona Santiago tiene la tasa de abandono más alta del país, con 5,21% de los 64.226 estudiantes que finalizaron el ciclo escolar. 3.347 registraron abandonos en aquella provincia. Mecanismos que aportan a la exclusión en el sistema educativo. Condiciones socioeconómicas. La pobreza limita el acceso de materiales, transportes y alimentación, lo que provoca que muchos estudiantes se retiren de la escuela. En Ecuador, más de 450.000 niños y adolescentes están fuera del sistema educativo, principalmente por razones económicas. Las condiciones económicas son limitantes para los estudiantes si quieren estudiar, ya que muchos luchan hasta por tener el dinero para el pasaje del bus, su desayuno, almuerzo y merienda. El estudio pasa a segundo plano. Discapacidad y falta de inclusión. Existen políticas de apoyo, todavía persisten barreras físicas, pedagógicas y sociales que impiden la plena participación de estudiantes con discapacidad. Todavía existen barreras de inclusión para las personas con discapacidad. Esto impide que muchas personas no puedan tener la participación en el aula, ya que no están recibiendo la atención adecuada, por lo cual no pueden aportar como les gustaría. Brechas urbanos rurales y migración. Los estudiantes en zonas rurales o en situación de movilidad humana enfrentan mayores riesgos de exclusión por falta de infraestructura, docentes capacitados y continuidad en sus estudios. Los estudiantes que tienen que mirar por su situación económica pueden quedar en la cuerda floja en sus estudios y abandonarlos. Modelo internacional exitoso. Modelos de las escuelas inclusivas en San Francisco, Estados Unidos. La Escuela Primaria de San Francisco es un ejemplo de éxito de inclusión educativa en los Estados Unidos. La escuela tiene un enfoque único de enseñanza que fomenta el aprendizaje y la inclusión de todos los estudiantes, independientemente de sus habilidades. La escuela tiene un equipo de educadores altamente capacitados que trabajan juntos para crear un ambiente de aprendizaje positivo y de apoyo para todos los estudiantes. La inclusión educativa busca eliminar las barreras que impiden a ciertos grupos de estudiantes acceder a una educación de calidad. Esto incluye a personas con discapacidad, estudiantes de origen étnico diverso, aquellos que provienen de entornos socioeconómicos desfavorecidos y cualquier otro grupo que pueda enfrentar obstáculos en su proceso educativo. ¿Cómo podríamos aplicar? Implementando en aulas con apoyos diferenciados, integrar a los estudiantes con discapacidad en clases regulares y formar docentes con metodologías inclusivas. Permitir manejar este modelo en Ecuador podría aportar a abrir espacios para lo inclusivo, que todos los estudiantes tengan la oportunidad sin importar sus barreras ni condiciones.
La exclusión educativa en Ecuador responde a una mezcla de factores estructurales y culturales. Para vencerla se requiere un enfoque que combine políticas públicas, participación comunitaria y cooperación internacional. En esto podríamos fortalecer programas de apoyo socioeconómicos, becas, alimentación escolar y transporte gratuito para estudiantes en situación de pobreza. Esto permite que la brecha económica no sea tan amplia al estudiante. Capacitación docente e inclusión. Formación continua con metodologías inclusivas inspiradas en modelos de Finlandia y Estados Unidos. Capacitar a los docentes con nuevos métodos de inclusión. Atención a diferencias en zonas rurales, escuelas móviles, educación híbrida y programas de tutoría comunitaria para garantizar continuidad permiten que a pesar de su ubicación geográfica puedan estudiar y vencer esta barrera. Monitoreo y evaluación constante. Uso de estadísticas oficiales como identificar focos de deserción y diseñar políticas focalizadas. Mediante la estadística, fortalecer el sistema educativo. Buenas noches, voy a hablar sobre la metodología, metaanálisis. El trabajo se basa en un enfoque cualitativo y descriptivo, complementando con datos cuantitativos oficiales, y el enfoque cualitativo permite analizar los mecanismos de exclusión desde una perspectiva crítica, considerando factores sociales, culturales y económicos. El componente cuantitativo se utiliza para respaldar el análisis con cifras oficiales de abandono escolar y deserción por nivel socioeconómico. Se revisan documentales oficiales y académicos para identificar mecanismos de exclusión. Se seleccionan módulos de inclusión educativo en países con resultados exitosos y se adaptan sus estrategias al contexto ecuatoriano. Se utilizan cifras de abandono escolar para evidenciar la magnitud del problema y relacionado con factores socioeconómicos. A continuación les voy a hablar sobre las conclusiones y recomendaciones. En el contexto educativo ecuatoriano se evidencian problemáticas que afectan principalmente a los estudiantes de menores recursos, relacionados con la pobreza, la falta de inclusión y las brechas entre las zonas urbanas y rurales. Estas situaciones influyen directamente en la deserción escolar y limitan el derecho a una educación de calidad. Por esa razón, es necesario fortalecer los apoyos económicos para mejorar la atención a estudiantes con discapacidad y capacitar a los docentes en estrategias inclusivas. Por esa razón, deben aplicar acciones específicas en zonas rurales para asegurar la continuidad de los estudios y así reducir las desigualdades educativas. Gracias.